Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ahora sí, ahí estamos mejor, me parece, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches a todos, bienvenidos a compartir un nuevo ciclo. Este año 2017, que nos tiene de nuevo aquí en la radio con la noche de terror. Y es un verdadero placer, siempre, por supuesto, poder hacer este programa, poder acompañarlos y además sentirnos también acompañados por todos ustedes, por tanta gente que nos espera, que nos escribe, que está siempre apoyando el programa. La verdad que es un verdadero placer poder hacerlo un año más, ¿sí? De esta historia que comenzó allá por el año 99. Este año vamos a festejar los 18 años del programa. Seguramente va a ser un lindo festejo en la primera noche de terror en vivo, que por ahora no tenemos fecha, pero seguramente será los primeros días del mes de mayo. Vamos a ir programándolo, por supuesto. Pero bienvenidos a todos, gracias a la gente que nos escucha. Hoy es un día muy especial, ¿no? Así que me imagino que mucha gente en otras actividades, ¿no? Que de a poquito nuestros oyentes se van a ir sumando, ¿no? Antes que nada, un feliz día para todas las mujeres. Bueno, que espero hayan tenido una jornada linda, que hayan sido agasajadas y que hayan podido celebrar de una manera legítima, ¿sí? Que hayan podido disfrutar de este día, que en realidad no es para mí no es una celebración, sino más bien una conmemoración, ¿no? De ese hecho tan trágico, y a partir de allí de los derechos, ¿no? De la mujer, que han venido, bueno, y a pesar de tantas cosas, han venido luchando, ¿sí? Para ser reconocidas, y en gran medida lo han logrado. Hay mucho por hacer seguramente de los dos lados, ¿no? Pero bueno, espero que haya sido un día que haya servido para disfrutarlo, sobre todo, y para también las que han tenido oportunidad y los que han tenido oportunidad también hayan podido también, ir hacia la conciencia de una sociedad que necesita de igualdad en todos los aspectos, ¿sí? No solo para la mujer. Así que bueno, feliz día, ¿sí? Bienvenidas aquellas que están en sintonía. Me imagino mucha gente en la cancha también, por supuesto, me imagino. Disfrutando del partido atlético en Copa Libertadores, más allá de que sean o no hinchas de este club. Ha movilizado, por supuesto, a la sociedad tucumana y a los hinchas de Atlético, sobre todo. A los que están allí del otro lado, muchísimas gracias, como siempre, ¿sí? Para mi amigo Aldo, que está ahí del otro lado, un abrazo enorme, que recién llamó. Saludos para Julito, me imagino estarán por ahí. Me imagino que, Hernán, un abrazo enorme. Y a toda la gente de siempre, gracias por acompañarnos, ¿sí? Mi nombre es Sergio Fierro. Esta es La Noche de Terror con la producción de Adriana Córdoba en Radio Contacto. Vamos a acompañarte hasta la medianoche. Este año vamos a ir como siempre, todos los miércoles a partir de las 22 y hasta las 0 horas. Desde las 22 hasta las 0 horas. Yo les voy a pasar el número, ¿sí? Para que puedan enviar los WhatsApp, los mensajes de texto, la gente que quiera escribir, los amigos que quieran hacerse presente a través de los mensajes. Tomen nota de este número, nuevo número, ¿sí? Tomen nota.
155 95 17 45. Repito, para los que quieran mandar mensajes de texto, quieran mandar WhatsApp, el número es este: 155 95 17 45. 155 95 17 45, para que se hagan presentes a través de los mensajes, de los WhatsApp. Vamos a estar esperando, por supuesto, para compartir alguno de ellos. La gente que nos escucha, que está ahí, bueno, que nos preguntaba a menudo, a diario, cuándo volvíamos. Ya estamos acá. La gente que quiere escribir a través del correo para contar su historia, lo puede hacer a la dirección del programa, lanochedelosguardianes@hotmail.com. Repito, lanochedelosguardianes@hotmail.com. O me buscan a través del Face con mi nombre, con Sergio Fierro, y también allí pueden mandar su historia, su relato, su vivencia. Bueno, y hablando de esto de relatos y de vivencias, ¿no? En este tiempo de vacaciones he tenido la oportunidad de hablar, de conversar con mucha gente, ¿sí? Con mucha gente, bueno, que conoce de este programa y que también tenía su historia para aportar, ¿sí? Así que, bueno, hemos recabado muchas historias, hemos podido, bueno, hacernos de muchos relatos, de muchas situaciones, ¿no? Que vamos a contar a lo largo de los programas. No he tenido el tiempo suficiente como para transcribir todas, como para ordenar, como para corregir, pero por supuesto que tenemos las historias preparadas para la noche de hoy, ¿sí? Escriban, comiencen a escribir. Repito el número para que lo hagan: 155 95 17 45. Espero que puedan escribir, que puedan participar, que se hagan presentes, ¿sí? Todos. Estaría bueno saber quiénes nos acompañan del otro lado, quiénes están con nosotros. Estamos en calle Crisóstomo Álvarez 378. Esta es la noche de Radio Contacto. Vuelven las noches de terror al aire. Y bueno, esperamos simplemente que la disfruten con nosotros y que también puedan hacer sus aportes. Que estaría muy bueno que nos cuenten sus historias, ¿no? Las cosas que les han sucedido o que les han contado por ahí. Comenzamos. Ignacio, una persona común, como vos y yo, que me encontré en estas vacaciones, ¿sí? Hablando acerca de esto, ¿no? De esta historia del programa, de relatar situaciones paranormales, oriundo de la provincia de Salta, me contó una situación por la que le tocó pasar cuando tenía 16 años en su casa. Allí en su hogar vivían su mamá, su padre, que estaba muy poco tiempo en la casa, puesto que era ferroviario y tenía distintos destinos, ¿no? Entonces, como que estaba poco tiempo en su hogar. Y un hermano mayor, que cuando él tenía 15 años, ya estaba trabajando, era o es 4 años mayores que él. Y entonces él me cuenta que llevaba una vida bastante solitaria, ¿no? Sin su padre en la casa, la mayoría del tiempo, gran parte del tiempo su hermano también fuera de ella, y su madre con todos los quehaceres, con todas las tareas del hogar, ¿no? Solía vivir en uno de los barrios, allí en la ciudad de Salta, por aquellos años, no muy poblado,
Bueno, estamos hablando aproximadamente del año 83, en la zona por la que hoy se va hacia San Lorenzo, ¿no? Bueno, era un barrio de pocas casas. La vivienda donde él estaba era un terreno bastante grande que habían heredado de sus abuelos, que hacia el fondo tenía muchos árboles, un tanto descuidado el terreno, porque tenían muchos árboles, pero que era un lugar al que él le gustaba mucho. Más allá de la soledad que confiesa haber sentido en aquel tiempo, ¿no? En aquellos años, en su adolescencia, su casa era un lugar donde él se sentía contenido. En un momento, sus padres, incluso su hermano, creían que se trataba de alguna situación psicológica, de algún problema psicológico. Todo comenzó una noche en el mes de mayo. Aquella noche había sido una noche no muy fría, entonces el día había sido un lindo día de sol. Él dejó la ventana de su habitación abierta, ventana que daba hacia el fondo. Y se dio cuenta que tanto su hermano como su madre en ese momento dormían. Por un momento pensó que había soñado, que los llamaban. Fue hasta el baño y volvió a su habitación. Cuando se acostó y cerró los ojos para dormir, dice que no sintió una fuerza que lo paralizaba. No podía simplemente. Me dice como cuando en esas oportunidades que uno en sueños, ¿no? Siente miedo y quiere correr y no puede, o que quiere hablar y no puede. Bueno, exactamente así. Quería incorporarse en la cama, pero su cuerpo no respondía. Fue cuestión de segundos para luego de eso ver dentro de su habitación
cual si fuera una sombra. Era la luz del pasillo de la casa, que conectaba las habitaciones, el baño, el comedor. Y de allí entraba una pequeña vislumbre a la habitación que le permitía ver aquella silueta, aquella persona. Había alguien allí. No lo estaba imaginando, ni estaba soñándolo. Inmediatamente encogió los pies, porque esa aparición estaba a los pies de su cama. Y que era como si le faltase el labio de abajo, o en realidad como si lo tapase con la lengua que colgaba casi hasta el pecho, como si estuviera muerta, lengua sin movimiento, simplemente colgaba de la boca. El rostro de cerró de golpe. Quedó completamente a oscuras y él sintió que le tiraban del pelo, del cabello, muy fuerte. Él gritaba, asustado, tratando de soltarse y para que viniese su mamá, su hermano. Y cuando se abrió la puerta de la habitación, fue su hermano el que entró primero. Aquella aparición, aquella sombra simplemente había desaparecido. Él relató lo sucedido y por supuesto que su hermano y su mamá le dijeron que se tranquilizara, que él había tenido una pesadilla. Él sabía que no se trataba de una pesadilla. Sabía que aquello realmente le había ocurrido y tenía mucho miedo. Cerró la ventana de su habitación y dejó la luz encendida, con la puerta abierta. Y él se durmió. Su madre se había quedado junto a él, se había quedado despierta, iba a la cocina, estaba haciendo algunas cosas, hasta que él se durmió. Dice que esa noche, en sueños, luego, veía a esta persona que sin hablarle, le transmitía que iba a ir por él. Se despertó asustado nuevamente, transpirando esta vez. Sabía que lo había soñado, pero pensaba también que se trataba de un mensaje. La cuestión es que comenzaron a pasar los días, él había quedado muy asustado con este hecho, con esta situación, y le daba miedo cuando llegaba la noche
le daba miedo quedarse solo en su habitación. Y entonces se iba a dormir temprano, antes que su hermano, antes que su mamá. Porque le daba mucho miedo que su mamá o su hermano se durmieran y él quedara despierto, ¿no? Ese simple hecho. Pero durante unos cuantos días, él asegura que sentía una presencia dentro de la habitación. No veía nada, pero sentía una presencia. Me dice, y aquello es aterrador, porque vos sabés que hay alguien más. Me despertaba en medio de la noche, en mi habitación a oscuras. Yo sentía que había alguien. No quería abrir los ojos, no quería mirar, no quería moverme. Sabía que había alguien allí. Pasaron unos cuantos días, hasta que la noche de un domingo, exactamente, luego de que volvieran de una reunión en casa de unos familiares, se acostaron todos a dormir y en esa oportunidad a él no le costó mucho dormirse, pero como a la 1 de la mañana, 1:30 aproximadamente, él sintió un ruido que no pudo definir primero, pero luego se dio cuenta que se trataba de la ventana. Y cuando él miró hacia la ventana estaba abierta. Él la había cerrado, es decir, alguien o algo abrió la ventana. Él miró a la ventana y cuando volvió la vista a la habitación, a sus pies en la cama, estaba sentada aquella aparición. Él dice que era realmente muy impresionante aquella aparición, ese rostro deforme con la lengua colgando. Y dudó en esa oportunidad si realmente se trataba de un hombre, porque él le vio el cabello largo, pero era tan grotesco el rostro que no podía definirlo. Otra vez, imagínense, en la habitación, sentado a los pies de su cama. Cuando él quiso encoger los pies, esta aparición le tomó los pies con las manos, con tal peso que no podía moverlos. Que se había levantado para ir al baño, abrió la puerta de su habitación y en ese instante dice que él vio salir por la ventana a esa aparición como si fuese un ave oscura. Inmediatamente se le puso en la cabeza la idea de una bruja. Llorando, balbuceando, pudo llamar a su hermano, dirigirse a su hermano, que vino a la habitación y lo vio nervioso, transpirando, llorando. Lo vio muy mal. Y por supuesto, cuando su hermano le preguntó qué le sucedía, él se lo contó a él lo que le había ocurrido. Su hermano no entendía exactamente qué es lo que estaba pasando. Habían vivido siempre en esa casa, a él nunca le había pasado nada. Incluso en esos días que supuestamente ocurría esto, él no notaba nada extraño. Se quedó con él, dejó la luz encendida. Como no se dormía, lo llevó a su habitación. Y al día siguiente, comenzaron, ¿no?, las conversaciones entre la mamá, el hermano,
Luego, cuando volvía del trabajo, el padre también, porque aquellas situaciones se hacían frecuentes. Se levantaba llorando, se levantaba gritando, porque decía que había alguien en su habitación. Luego, cuando tuvo la idea de que se trataba de una bruja, porque él dice que vio en esta ave o en esto que salió de la habitación como si fuese una mujer, que se lo quería llevar, que esa aparición le decía que se lo quería llevar. La cuestión es que el padre, un tanto más incrédulo, no dio demasiado crédito a esta situación, a esta historia, pero la mamá estaba un poco más preocupada. Una noche, habría pasado una semana desde aquella reunión, la mamá se levantó porque, según él mismo cuenta, esa intuición de madre la hizo levantarse y fue directo hasta la habitación de Ignacio, y dice que ella misma pudo ver la silueta de una persona en la habitación. Para ella, la silueta de una mujer de cabellos negros, largos, parada junto a la ventana y tocándole la cabeza a su hijo. Fue una visión de unos segundos, porque cuando ella entró a la habitación, aquello simplemente desapareció. Su hijo se quejaba dormido, se quejaba mucho. Entonces ella prendió la luz, lo despertó y le preguntó qué le pasaba. Ignacio tenía unos dolores de cabeza tremendo, dolor de cabeza muy pero muy fuerte. Pero esta vez no decía absolutamente nada de ninguna aparición, aunque su madre lo había visto. Estuvo muy mal, no pudo dormir por aquella noche, no pudo dormir por del dolor de cabeza, y su madre relacionaba ese dolor de cabeza con aquella aparición, la cual ella había visto, que le tocaba el cabello o la cabeza a su hijo. Luego de eso comenzó a hablar con su hermana, con alguna vecina, amiga de ella. Recuerda muy bien que fue doña Cira, una vecina, que le decía y le insistía que lo llevase a la iglesia o que llevase un sacerdote a la casa para hacerla bendecir. Ella era muy insistente en esto, pero hasta que esto sucedió, pasó hasta que la mamá de Ignacio accedió a llevar un sacerdote a buscar, y pasó aproximadamente un mes, quizás un poco más. La madre estaba preocupada porque ella había visto, había sido testigo de aquella situación, y estaba como muy alerta a lo que le pasaba a su hijo. Una noche, ya había pasado el mes de mayo, una noche muy fría. La mamá se levantó como para ver cómo estaba su hijo, y extrañamente no lo encontró en la cama. Y entonces fue a la habitación de su hermano, prendió la luz, tampoco estaba allí, lo despertó y le dijo a su hermano que Ignacio no estaba. Comenzaron a buscarlo por toda la casa, hasta que en un momento lo encontraron dormido bajo una planta, una higuera que había hacia el fondo de la propiedad. Recuerden que les conté que era una propiedad grande, ¿no? Que ellos tenían casi 1 hectárea o un poquito más, ¿no? De terrenos allí en esa zona. Y estaba dormido bajo esta higuera, de tal manera que no podían despertarlo, porque para buscarlo en el fondo salió el hermano con una linterna, con la mamá, lo llamaban, ¿sí?, gritando su nombre, pero él nunca respondió.
lo encontraron tendido debajo de la higuera, como dormido, y no podían despertarlo. Su hermano lo cargó en brazos, lo llevó hasta dentro de la vehículo y los llevó hasta el hospital. En el hospital estuvo 2 días internado. No recobraba el conocimiento. Suponían, los médicos preguntaban si se había golpeado la cabeza, si se había caído, si había tenido... Y por supuesto que ellos le decían que no. Le hicieron una serie de estudios que no arrojaron ningún resultado que justificara aquella situación. Pero estuvo 2 días. Se despertó. Cuando lo hizo, se despertó llorando. No quería volver a su casa. Y él decía que no se había dado cuenta, pero cuando se despertó estaba debajo de la higuera y que había una mujer deforme arrodillada frente a él. Cuando le dieron el alta, fueron a su casa después de los exámenes que no habían encontrado absolutamente nada. Su mamá habló con él, su hermano, su papá, preguntándole qué pasaba. La mamá estaba convencida de que ya no se trataba de su imaginación, ni de sueños, ni nada por el estilo. Cuando Ignacio ya se había dormido, su hermano y su papá, que estaba en casa, y su mamá estaban en la cocina, se pusieron a rezar los tres allí en la mesa y dicen que sintieron como si la casa hubiera temblado. Una cuestión de segundos. Pero sintieron un estruendo, incluso un ruido, ¿no? Como si la casa hubiera temblado. Y se apagaron todas las luces. El padre se levantó y fue hasta el tablero. Todas las llaves de la casa, las llaves térmicas de la casa, habían saltado. Las levantó, volvió la luz a la casa. Ellos volvieron a la mesa, asustados, preguntándose qué es lo que sucedía. E inmediatamente comenzaron a escuchar los lamentos de Ignacio, que casi hablaba como dormido cuando ellos llegaron. Me quiere llevar, que me deje, repetía. Y que le dolía mucho la cabeza, El padre se paró junto a la ventana, sin saber qué hacer en ese momento, estaban tratando de despertarlo, ¿no? Su mamá, su hermano, asustados. Y el padre dice que vio cruzar su hijo
Bueno, esa noche se tranquilizó, luego se durmió nuevamente por completo. Ellos se quedaron casi custodiándolo, el papá, la mamá se fue a dormir con el hermano también. Y por esa noche no pasó nada más. Pero la salud de Ignacio comenzaba a decaer, a deteriorarse. Cuando habían logrado que Ignacio coma algo antes de dormirse, bueno, viendo que no sucedía nada, todos se acostaron a dormir dejando algunas luces encendidas. Y se despertaron con un grito de terror de su hijo, de Ignacio. El padre corrió rápidamente hasta la habitación y al entrar dice que se reventó el foco de la habitación. Pero en esos segundos que antes de que reventara el foco, cuando él entró a la habitación, vio a una mujer sentada en la cama de su hijo, con las dos manos sobre su cabeza. Inmediatamente, bueno, prendieron todas las luces, él sacó un foco del baño, lo puso en la habitación, llevaron a Ignacio hasta la habitación de los padres, se quedaron allí con ellos, se quedaron rezando. Y dice que cuando ellos rezaban, que lo hacían en voz alta, comenzaron a escuchar una risa de una mujer alrededor de la casa. Rezaban el Padre Nuestro y escuchaban que se reían, como burlándose. Volvían a rezar, o rezaban el Ave María, y volvían a escuchar. Volvieron a la casa y aquella noche él durmió con el rosario y estaba totalmente inquieto cuando se durmió, como si tuviera pesadillas de un lado para el otro. Y comenzó a gritar, llamando a su mamá. Estaban todos allí en la habitación y era como si él no se despertase. Y lloraba, decía que le dolía mucho la cabeza hasta que en un momento se descompuso. Y le salió un poco de sangre por la nariz. Urgente. Lo llevaron al hospital, donde luego de unos estudios, y según él mismo cuenta, corroboraron que había como una presión que no era normal en la cabeza, o sea, en las meninges. Y después de unos estudios, encontraron que Ignacio tenía un pequeño tumor en la cabeza. Imagínense la reacción de la madre, de la familia en general, ¿no? Había que operarlo, con el riesgo que conlleva una operación en la cabeza, por supuesto. Tremendo, una situación muy difícil para todos. Él quedó internado, luego de unos estudios, de uno y otro estudio. Estuvo casi un mes internado hasta que programaron la cirugía. La cuestión es que siempre uno se quedaba a cuidarlo.
o su mamá, o su papá, o su hermano. Los otros, cuando volvían a la casa para descansar, aseguran que vivían constantemente situaciones paranormales. Si bien es cierto que ellos no sufrían ningún tipo de ataques, pero dicen que veían, por ejemplo, a una sombra, una silueta de una mujer paseándose por el fondo de la casa, o que de pronto, en una oportunidad, la mamá volvió como a la 1 de la mañana, se metió al baño, estaba bañándose, y cuando fue a su habitación para cambiarse de ropa, sintió un empujón muy fuerte, como si le hubieran pegado con las 2 manos en la espalda. Un golpe seco que la dejó sin aire y sobre la cama. Dio un grito, estaba muy asustada. Su hijo entró corriendo a la habitación, la vio tendida en la cama llorando y le preguntó qué le había sucedido. Ella le contó, por supuesto, lo que había pasado, y se quedó en la habitación con ella para dormir esa noche. Cuando ellos rezaban antes de dormir, escuchaban nuevamente la risa de esta mujer, que les daba escalofrío. Sabían que había algo o alguien allí en esa casa. A lo largo de ese mes pasaron por muchas situaciones como esta. En una de ellas, la mamá de Ignacio, estando ya dormida en su cama, sintió que la agarraron del pie y comenzaron a tironearla como para sacarla de la cama, con tanta fuerza que le quedó morado los tobillos. Una situación realmente muy fea, a punto de operar a su hijo de un tumor en la cabeza, y con esta manifestación paranormal en la casa que no los dejaba tranquilos. El sacerdote volvió y esta vez bendijo toda la casa. Pero además de eso, una hermana de el papá, es decir, una tía de Ignacio, llevó a una señora, a una curandera, para que limpiara la casa. Esta mujer, según relata Ignacio, llevaba una lata, de esas latas que venían el dulce de batata antes, donde habían puesto, según relataba o le contó luego su padre, donde había puesto unas brasas, donde iba quemando incienso, donde iba quemando algunas cosas que ellos no saben exactamente de qué se trata, pero que producía mucho humo y un olor muy fuerte. Y que ella iba caminando con esta lata por toda la casa, incluso salió al fondo, era de noche, ¿sí? Salió al fondo y fue caminando. Ellos iban por detrás de esta señora, mientras ella aparentemente rezaba y caminaba con esa lata, hasta que llegó a la zona donde estaba la higuera y puso la lata en el piso. Tiró sobre las brasas algo más que llevaba, que produjo mucho humo, y ellos escucharon que esta mujer le decía o le ordenaba que se manifieste, que se muestre, hasta que en un momento, entre el humo gris que producía aquello que se quemaba en las brasas, se formó la silueta de una mujer, de una bruja, decían ellos, por unos instantes. Y esta mujer comenzó con la mano a hacer el signo de la cruz, echándola de la propiedad y rezando en voz alta, y les dijo también a ellos que no dejaran de rezar, cada uno en voz baja, que rezara constantemente. Y esto duró unos 10 minutos aproximadamente.
según cuenta el hermano de Ignacio, el papá, ellos dicen que tenían la piel erizada por esta situación, que sentían algo muy malo allí en el lugar. Y a esta mujer que enfrentaba aquello sin miedo, haciendo unas oraciones, haciendo la cruz. Y tenía un cuchillo en su mano con la que hacía cruces en el piso. Hasta que en un momento le dijo al papá Ignacio que cavara en ese lugar. Cuando lo hicieron, desenterraron como un lienzo que estaba oscuro, teñido aparentemente por sangre, ¿sí?, más la tierra de algún animal o algo por el estilo, según decía esta mujer, en donde había un despacho, donde habían hecho un trabajo. Esta mujer dijo: este es el trabajo. Ella con el cuchillo abrió aquel trabajo y habían allí fotos. Una foto en realidad que estaba cortada, donde aparentemente había más gente en la foto, pero al cortarla solamente quedaban ellos, es decir, Ignacio con su hermano, su papá y su mamá, y que tenían como trazos, ¿no?, de sangre, además de otras cosas que habían allí dentro, ceniza y algunas otras cosas que usaron para hacer este trabajo. Esta mujer desarmó todo eso, lo quemó en esa misma lata, luego echó agua bendita allí y plantó en ese lugar una cruz que hizo de palos, con unas ramas. Lo plantó allí. Ellos dicen que cuando esta mujer plantó la cruz allí, escucharon como un grito desgarrador de una mujer hacia el fondo de la propiedad. Y que luego volvieran adentro. Cuando ellos escucharon aquel grito, esta señora le dijo: esa es la bruja. Esa es la que estaba haciendo este trabajo. Le dijo que iba a morir, que le iba a volver todo lo que ella hizo. Pasaron unos días más y operaron a Ignacio de aquel pequeño tumor que tenía en la cabeza, con éxito. Luego de una larga recuperación de muchos meses, pudo volver a su casa y hacer su vida normalmente. Por supuesto que fueron sus padres y su hermano quienes le contaron gran parte de esta historia, de lo sucedido, de lo ocurrido allí. Y él se preguntaba por qué, lo mismo que su familia, por qué aquel trabajo, por qué había sucedido aquello. Y como en muchas otras ocasiones, era por la disputa de esa propiedad. Una esposa había hecho esto con la intención de quedarse con la propiedad o de hacerle algún daño a ellos. Esa mujer, que es la que hizo el trabajo, supuestamente ellos deducen que fue ella la que hizo el trabajo, enfermó el día en el que la curandera que estaba en casa de Ignacio descubrió el trabajo. Y así estuvo por 2 semanas prácticamente, hasta que finalmente simplemente murió, aparentemente de un paro cardíaco o algo por el estilo. Luego de esa muerte, y cuando el papá de Ignacio fue a acompañar a su hermano en el velorio, se enteró allí por otra tía de que esa mujer hacía trabajos, que era curandera. Y entonces a él le cerró absolutamente todo. No se peleó de su hermano, se distanció, pero en su hogar, y gracias a Dios, no volvió a pasar nada más. Solo que Ignacio, a raíz de esto, estuvo a punto de perder la vida.
su mamá está segura de que aquel tumor o aquello malo que él tenía en la cabeza se debía a cuando ella vio a esa bruja, a esa mujer, tocándole la cabeza a su hijo. Antes nunca había tenido ningún tipo de enfermedad. Su historia, ¿no? Y que hace su vida normalmente. Y contarnos también de cómo la ambición y el mal de una persona pueden generar tanto daño a otra. El número para que envíen los WhatsApp o mensajes de texto es el siguiente, anoten por favor. 155 95 17 45. Repito, 155 95 17 45 en este retorno a las noches de terror, año número 18 del programa. Increíble cómo pasa el tiempo, pero temporada número 18 de la noche de terror. Mi nombre es Sergio Fierro y vamos hasta la medianoche, por supuesto. Bueno, espero que les haya gustado la primera historia en este nuevo ciclo, en este nuevo año del programa. La verdad que estamos muy complacidos de poder hacerlo, de poder compartir con ustedes nuevamente este espacio de radio para lo paranormal, para las historias, ¿sí? Ustedes pueden escribir, pueden mandar sus WhatsApp, sus mensajes de texto, pueden hacerlo. Tomen nota de este nuevo número, ¿sí? Tomen nota, por favor, para que puedan escribir. 155 95 17 45. 155 95 17 45 para que puedan, bueno, mandar sus mensajes para contarnos un poquito, ¿no?, de sus sensaciones con respecto al programa. Y por supuesto también pueden contarnos alguna historia, ¿por qué no? Podría ser. Gracias a todos los que están escribiendo, a todos los amigos que nos están escuchando y gente que ya nos pregunta ¿para cuándo la primera noche de terror en vivo. Aún no sabemos, por supuesto, todavía no tenemos una fecha cierta para eso, ¿no? Bueno, muy bueno el programa, Sergio, qué bueno que hayas regresado, te extrañábamos mucho, y acompañándote como siempre la familia Lugones. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar allí con nosotros, ¿sí? Gracias por estar todos los años, ¿no? Sergio, soy Omar Beltrán de Simoca, de Pampamayo, presente, qué lindo, En la primera noche, me alegro de escucharte, amigo guardián, un abrazo enorme. Pampamayo, por un lugar que tengo un cariño muy especial. He pasado muchas vacaciones de mi niñez allí, ¿no? Allí se crió mi mamá, en ese lugar tan lindo de Simoca. Bueno, un saludo enorme, muchísimas gracias por estar allí acompañándonos. Sergio, me llamo Juan, quisiera que a través, o por medio tuyo, si podés, si conoces a los jugadores de... Alguien me pide una colaboración de una camiseta. Bueno, vamos a ver. Mira, tendría que responderte este mensaje en privado, pero vamos a ver. Sergio, hermoso el programa, Deseo por este medio saludar en su día a mi novia Conti. Desde ya, muchísimas gracias, dice el amigo Roberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los guardianes, soy Cintia de Manantial, estoy escuchando la radio con mis vecinos Jessica y Fernando. Está cocinando por el Día de la Mujer, mandarle un saludito ya para esta hora, me imagino que estarán comiendo, ya habrá terminado de cocinar, ¿no? ¿Cómo estás? Los escuchamos siempre. Mandá saludo para los chicos del corte, para Matías, para Tommy y para nuestra amiga Carla. Soy Matías Vaca. Para el Día de la Mujer, dice, para mi amiga Carla Sevilla. Me parece así, ¿no? Un saludo especial para ella. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Un saludo enorme. Qué bueno, otra vez en el aire de la radio con las historias. Te extrañábamos al mejor programa de Tucumán. Muchas gracias para el amigo Juan Carlos que nos está escuchando también y por este mensaje tan lindo, ¿no? Hola, Sergio, dice
Muy buena la radio, me podés mandar un saludo. Soy Santiago de Villa Carmela. Muchísimas gracias, un saludo enorme para vos. Gracias por estar allí. Claro que sí. Sergio, muy buenas noches, muy bueno el programa. ¿Cuándo hacen un campamento? ¿Sí? Postdata, dice, todos mis grupos de WhatsApp te escuchamos. Muchísimas gracias, un abrazo enorme para vos, gracias por estar ahí compartiendo el programa con nosotros. Nada, todavía no tenemos ninguna fecha de nada, Siempre escucho la radio, está muy buena, amo las historias de terror, le quería mandar un saludo a mi novio y a toda la familia Borges. Sergio, saludos, bienvenido a la radio, sin lugar a dudas, el mejor programa de Tucumán, te extrañábamos, mandé un beso para Liliana y para Mica, que te ama, dice, está enamorada de... Bueno, Mica, un beso grande, Liliana también, muchísimas gracias a toda la familia, gracias por estar allí con nosotros acompañándonos. Saludos también para hola Ser, estamos escuchando, muy buen programa, saludos, soy Alejandra, un abrazo grande y éxitos en este nuevo ciclo. Saludos también para Alejandro, que está escuchando el programa. Saludos para Daniel, que dice hola, dice hola Chango, ¿cómo estás? Dice, te hiciste esperar, excelente, como siempre el programa. Esperemos que sea un lindo año para todos. Ya quiero la primera noche de terror en vivo. Bueno, un abrazo enorme. Saludos también para Brian Velarde, que nos escucha siempre, que está ahí del otro lado. Para María José, para el amigo Miguel, un saludo enorme. Nicolás, muchas gracias también por estar allí del otro lado con nosotros, acompañándonos. Anto, un beso grande, gracias por escuchar. Bueno, a todos los mensajes, ahora vamos a compartir algunos más en un ratito. Escriban a este número, 155 95 17 45, todos, manden sus mensajes, ¿sí? Bueno, esta historia la cuentan Nicolás y Diego, que son dos amigos, ¿sí? De un grupo de varios amigos que habitualmente van a pescar. Y que les ocurrió lo que voy a relatarles en una de esas pescas, ¿sí? Para los que les gustan las historias, ¿no? De pescadores. Por estos días hemos estado con un grupo de amigos pescando en la zona de Santiago del Estero. Bueno, alguien me recomendó hablar con una persona de allí de Loreto que tenía muchas historias, ¿no? Bueno, ahí infinidades de historias. En este caso, bueno, a ver, que la tengo por acá la historia, ahora sí. Nicolás, ahí está, ahora sí. Y Diego son los protagonistas de esta historia. Cuentan que hace algunos años atrás, no mucho tiempo, ahora unos 4 años atrás aproximadamente, decidieron ir de pesca en tiempo de vacaciones, del grupo de amigos, ¿no? con el que siempre iban a pescar, que son 5. 3 de ellos, bueno, se habían ido de vacaciones, uno estaba en Córdoba, el otro, bueno, en distintos lugares, ¿no? Solamente estaban ellos 2 acá en la provincia de Tucumán. Tenían que trabajar, no tenían vacaciones, salvo los fines de semana. Y entonces decidieron organizar para pescar, para ir a pescar. Habían ido a muchos lugares de pesca y en esta oportunidad decidieron ir a lo que es la cola del dique El Frontal, ¿sí? Entrando por la zona de la Madrid. Bueno, me explica más o menos cómo se llega hasta allí, que es un lugar de un acceso un tanto difícil, ¿no? Y luego hay que bordear 1 kilómetro aproximadamente el dique para llegar hasta un lugar donde hay profundidad, donde ellos habitualmente o habían ido un par de veces a pescar, ¿no? Y bueno, llegaron allí el sábado a la mañana. Y el día transcurrió normalmente, como siempre, pescando. Durante el día habían armado la carpa, juntaron leña para la noche, para hacer fuego, para hacer asado, para... Bueno, todas las cosas que habitualmente uno hace de campamento, ¿no? Cuando va a pescar. A ese lugar ha venido solamente una vez ellos, ¿no? Y junto a sus amigos, más o menos cerca de donde estaban allí. Eligieron un lugar para poner la carpa donde
habían unos cuantos árboles, pero estaba un tanto retirado de la orilla del dique, a unos 40, 50 metros tal vez, ¿no? Pero era el lugar para poner la carpa, porque después a la orilla del dique no había ni siquiera una sombra. Entonces armaron todo allí y después se iban a pescar, ¿sí? Terminaron de comer al mediodía, juntaron leña, bueno, lo que habitualmente se hace, y así transcurrió prácticamente todo el día hasta que comenzó a oscurecer. Llegada la noche y después de comer, se fueron hasta la orilla del dique para pescar. Llevaron unos bancos, se quedaron sentados allí pescando y estuvieron como hasta las 3 de la mañana aproximadamente pescando, desde las 9 de la noche, y decidieron dormir un rato, dormir un par de horas nada más hasta que amanezca, para poder seguir pescando durante el día domingo, que tenían pensado volver a la tarde. Dejaron las cañas en los posacañas, dejaron tiradas como para ver si pescaban algo, y se volvieron a la carpa. Cuando llegaron a la carpa se sentaron un rato al lado de donde habían hecho aquella fogata, estaban tomando un fernet, se quedaron conversando por un rato nada más, y en lo que estaban conversando sintieron un ruido que ellos definen como si fuera, escucharon como si fuera un pájaro carpintero, ¿no? Como si golpeara contra un árbol seco que estaba ahí cerquita nada más, ¿no? Pero luego aquel ruido fue como más fuerte. Y bueno, no les quedó otra opción que pensar que se trataba de algún animal, quizás. Pero miraron y no había nada, ¿no? Siguieron conversando por un rato más. Y en lo que estaban hablando, escucharon la campanita de una de las cañas de pescar, ¿no? Claramente, bueno, los pescadores cuando dejan las cañas tiradas durante la noche, por ejemplo, le ponen una campanita que es la que avisa si es que la caña se mueve, si es que ha picado. Y bueno, entonces uno de ellos, al echar el ruido de la campanita, Nicolás sale corriendo hacia la orilla del dique para ver. Bueno, cuando llega, saca la caña, la vuelve a tirar, qué sé yo, y vuelve hasta la carpa. Y cuando vuelve, Diego, que se había quedado solo, le dice que tenga cuidado porque él cree que andaba ahí un toro o un ternero o algo, que él lo vio pasar y que lo sentía que chocaba contra ese árbol seco, ¿no? Lo sentía que topaba así con los cuernos contra ese árbol seco. Y ellos tiraron como un par de piedras. En realidad quien tiró fue Nicolás, que tiró un par de piedras hacia allí y nada más, ¿no? Con la carpa abierta se metieron dentro como para dormir un rato, se acostaron, estuvieron conversando por unos minutos y volvieron a escuchar este ruido, ¿no? Contra el árbol seco ¿no? Inmediatamente contrajo las piernas, asustado por la situación. Y lo tocó a su amigo, ¿no? A Nicolás. Lo despertó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y le dijo, no, mira, había un perro muy grande que me estaba lamiendo los pies. Y él comenzó a quejarse.
de que le ardía el pie a Diego. Comenzó a quejarse de que le ardía el pie, de que le ardía el pie. Y se preguntaban qué será, qué es eso. Hasta que uno de ellos, Diego mismo, dijo: es un ruido de cadenas, ¿no? El familiar, dijo. Ellos se les espeluznó el cuerpo. Sintieron tanto miedo que corrieron en dirección a la camioneta. Ellos estaban en una camioneta Peugeot. Corrieron hasta la camioneta y se metieron dentro de la camioneta, asustados, sin saber qué hacer. Cuando estaban dentro de la camioneta se dieron cuenta que la llave para arrancar aquella camioneta estaba en la mochila que había quedado dentro de la carpa. Y por supuesto que no querían volver. Dicen que en un momento se les empañaron los vidrios como si estuvieran en pleno invierno, y estamos hablando de que estaban en verano, de que hacía calor. Se les empañaron los vidrios y ellos comenzaron a sentir mucho frío dentro de la camioneta. En un momento Nicolás bajó el vidrio de la camioneta porque incluso cuenta que se sofocó tanto dentro de la camioneta, un ambiente tan extraño que no se podía respirar, no había oxígeno, y que cuando abrió el vidrio, aquel animal metió la cabeza por la ventanilla de la camioneta. Se asustaron tantos que comenzaron a gritar, abrieron la puerta del otro lado, salieron, y dicen que comenzaron a correr en dirección a la orilla del dique donde estaban las cañas, y que aquel animal iba detrás de ellos. Imagínense el susto, el miedo que sintieron en ese momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?, se preguntaban, porque veían que aquel animal, lento, pero iba en dirección hacia donde estaban ellos. Fue algo realmente ellos estaban allí y lo estaban viviendo, y era la primera vez que los dos pasaban por una situación paranormal. Nicolás, que bueno, tenía en su familia la costumbre de, mucho más que Diego, de ir a la iglesia, comenzó a rezar y a persignarse. Dice que aquello fue como si enojara aquel
animal, aquella aparición que empezó a chocar contra la camioneta, pero que no se les acercaba a ellos. Y ellos comenzaron a rezar en voz alta. Comenzaron a rezar en voz alta hasta que en un momento estaban tan compenetrados, tan concentrados mirando al animal que parecía haberse echado en el piso y no podían definir muy bien dónde estaba. Y Diego sintió que algo le tironeó el pantalón desde atrás. Cuando se dio vuelta, se dio con que aquel animal estaba echado detrás de ellos. Reaccionaron inmediatamente, alejándose un poco en dirección hacia la camioneta. Y Nicolás dijo: yo voy a traer la mochila. La carpa estaba caída y la mochila estaba dentro. Le pidió a Diego que lo iluminara con la linterna y él salió corriendo para traer la mochila, y así lo hizo. Logró agarrar la mochila y fue hasta la camioneta, y una vez en la camioneta intentó arrancarla aproximadamente unas 10 veces sin éxito. La camioneta estaba muerta, no arrancaba para nada, y aquel animal caminaba entre la camioneta y la carpa, que estaba como despedazada. Caminaba entre ellos. Ellos dicen que en el silencio de la noche, a la orilla del dique, en aquel lugar, cuando este animal pasaba, ellos escuchaban un enjambre de moscas y un olor insoportable de nauseabundo que casi ni los dejaba respirar. Este animal caminaba acompañado de ese zumbido y de ese olor que no los dejaba respirar y que, por supuesto, los paralizaba del miedo. Estaban dentro de la camioneta sin saber qué hacer, y luego de haber intentado una y otra vez arrancar la camioneta, pusieron seguro en la puerta y otra vez comenzaron a rezar. Comenzaron a rezar. Y dice que ellos vieron claramente cuando el animal se echó muy cerca de este árbol seco que yo les contaba primero. Se echó allí en el lugar. Y no volvieron a verlo caminando, digamos, entre la carpa, entre la camioneta. Pero pasaron como unas 2 o 3 horas de terror hasta que amaneció, porque ellos no querían bajar de la camioneta y escuchaban, cuando bajaban el vidrio para poder respirar, para que entrara un poquito de aire, el zumbido del enjambre de esas moscas y ese olor a podrido. Fueron 2 horas o un poco más tal vez, de mucho pánico, de mucho miedo, de no saber qué hacer, simplemente quedándose dentro de la camioneta y rezando en voz alta. Cuando, una vez que amaneció, salieron de la camioneta con mucho cuidado. Ellos dicen que ya no había nada y que la carpa no solo que estaba desgarrada, sino que estaba como quemada. Y por curiosidad, Nicolás miró hacia el árbol, ¿no?, del que ellos escuchaban que provenía esos sonidos, que provenía el ruido, y dice que el árbol estaba como hueco, ¿no? Un árbol viejo, es decir, un tronco, no un árbol. Claramente un tronco de un árbol que se había quebrado. Incluso el hueco que tenía este árbol parecía como si estuviese quemado por dentro. Les llamó muchísimo la atención aquello, este árbol, ¿no? Y dicen que ellos comenzaron a juntar todas las cosas para irse, y cuando ya estuvieron arriba de la camioneta, probaron un par de veces y la camioneta arrancó.
Este tronco seco, hueco, del que les cuento, estaba justo al lado del camino, es decir, que ellos para salir tenían que pasar al lado de ese tronco. Con un poco de miedo, pero decididos a irse, ya cargaron todo y salieron. Diego manejaba y Nicolás, por supuesto, iba de acompañante. Nicolás asegura que en un momento que iba pasando al lado de ese tronco, él miró hacia el tronco hueco, hacia la parte hueca del tronco, y él asegura que vio un rostro demoníaco allí, formado por el carbón quemado de este árbol, pero que se movía. Fue una visión de unos segundos, pero él asegura haber visto el rostro de un hombre con cuernos, pero con una barbilla, con una más alargada de lo normal. Cuando él vio esto, se asustó tanto que perdió el habla. Y era como que quería contarle a Diego, pero no podía articular palabras, emitía sonidos nada más. Y se asustaba más y se ponía más nervioso porque no podía hablar. Y eso le duró casi 1 día y medio hasta que se pudo recuperar. Y recién entonces pudo contar lo que le había sucedido, lo que le había pasado. Fue una experiencia terrible para ellos, ¿no? Sintieron mucho miedo. Cuentan que unos meses después fueron a pescar en un lugar cercano. Me dijo el nombre que en este momento no recuerdo también. Y que un lugareño de la zona, al que ellos se habían visto en 2 oportunidades, don Andrés, un señor que vive a la orilla del río y que por lo general vende carnadas para los pescadores y todo lo demás, una vez que ellos le contaron lo sucedido, este señor le dijo que allí, en esa zona, muchas veces, que es como que van cambiando de lugar, ¿no? Pero que por lo general se hacen salamancas, que se hacen trabajos, que hay reuniones, ¿no? De curanderos, de brujos y ese tipo de cosas, ¿no? Les costó, por supuesto. Les costó volver a pescar de noche solos en lugares como eso, porque les quedó marcada aquella experiencia tremenda que nos narran, que nos están contando, de la aparición de lo que para ellos claramente fue la aparición del familiar. Y luego ese rostro demoníaco en ese árbol, en ese lugar. Como consecuencia de eso, bueno, Nicolás estuvo 1 día y medio prácticamente sin poder hablar. Por supuesto que después recurrió al médico, donde también le hicieron algunos estudios y le dijeron que era una reacción hasta casi normal, ¿no? Del miedo que pueden suceder eso o muchas otras cosas. Bueno, se enteraron luego también de otras historias en la zona, en el lugar, pero aquella simplemente fue la historia por la que les tocó atravesar a ellos esa situación paranormal que los marcó muchísimo, que hasta el día de hoy los hace pensar, ¿no? Cuando tienen que ir a pescar de noche al lugar a donde van, por lo general no están tranquilos. Bueno, Sergio, me alegro de que ya estés de nuevo. Mi nombre es Sergio también. Un saludo y esperamos el día en vivo. Estamos a full con ustedes. Mandale un saludo a mi mujer Victoria y a su primo Facundo. Un abrazo enorme. Gracias por estar allí. Hola Guardián, qué bueno que ya estén de nuevo. Soy adicto a sus historias. Muy bueno el programa. Quiero que le mandes un saludo a todas las mujeres por su día, en especial a mi mujer Belén y a mi querida madre Rosario. Saludos, los escucho siempre. Soy Miguel. ¿Podrían pasar una historia del Ingenio San Juan? Muchísimas gracias. Mucha suerte a ustedes. Saludo a vos, Sergio, muy bueno. Mariano de 11 de marzo. Saludos en este nuevo ciclo. Sergio, un beso grande. Soy Lorena. Hola, muy buenas noches, guardianes. Soy Yasmín, vivo en Francisco de Aguirre. Me gustaría pedir que pasen alguna historia del Pozo de Vargas o de esta zona de Villa Muñeca. Besitos. Un beso
grande para vos y gracias por la buena onda de estar con nosotros ahí acompañándonos. Sergio, me llamo Juan, quisiera que a través del programa mandarle un saludo grande para Noelia, que además de ser el Día de la Mujer hoy está cumpliendo años. Un beso grande. Sergio, tanto tiempo, ya los miércoles no eran miércoles. Hace varios años que te escucho. Soy Rodrigo de San Andrés. Un abrazo, gracias por volver, gracias a ustedes por acompañarnos, por supuesto. Escriban, el número es 155 95 1745. Repito, envíen sus WhatsApp 155 95 1745. Don Roberto es un camionero, me contó algo cortito, quiero contarlo antes que se pierda porque lo hizo a través del teléfono, nos llamó por teléfono para contarnos que él trabaja de camionero hace prácticamente toda su vida, hace 20 y tantos años que trabaja de camionero y que se ha enterado de muchas historias que prometió contarnos de sus compañeros, ¿no?, en la ruta. Pero llamó particularmente por un hecho al que le tocó atravesar a él, ¿sí? Es algo corto el relato, pero nos cuenta que también le tocó pasar por una situación paranormal. Hace un año aproximadamente, viajando hacia la provincia de Salta en el camión, o viajando hacia Jujuy pasando por Salta, en el cementerio, esto ocurrió a la altura de Metán, ¿no? Bueno, cuenta que viajaba de noche, salió aproximadamente a las 9 de la noche desde aquí, y que ya salió con lluvia, entonces iba despacio, ¿no?, en el camión que iba cargado hacia Jujuy, y que 1 kilómetro antes del cementerio que está sobre la ruta, ahí pasando Metán, él vio a la orilla de la ruta una mujer que estaba arrodillada. Una mujer que estaba como con un vestido blanco o algo por el estilo, que estaba arrodillada a la orilla de la ruta. Y él la miró, por supuesto, porque le pareció extraño, llovía. Y cuando pasó al lado de ella la miró y pensó, ¿qué le pasará a esta mujer? O está loca. Riéndose dijo algo así, ¿no? ...40 metros, 50 metros más adelante, ya había puesto él la vista en la ruta nuevamente, sintió un lamento dentro del camión. Y al mirar cementerio, y él miró hacia el cementerio que estaba del lado izquierdo, por supuesto, y cuando volvió la vista hacia ella, ya no estaba dentro del camión, pero la vio caminando a la orilla de la ruta como entrando hacia el cementerio. Dice que todavía se le pone los pelos de punta, ¿no?, cuando relata esta historia, esto que es tan cortito, pero de este espíritu, de este fantasma, de esta mujer que se subió al camión y que viajó con él prácticamente por 1 kilómetro y luego la vio entrar al cementerio. Dice que hasta el día de hoy siente miedo cuando pasa por las noches
en la zona donde hay cementerios, porque se ha enterado de otras historias también de sus compañeros, además de la que le tocó vivir a él, de haberse sentido acompañado por un espíritu en su camino. Bueno, escriban, manden sus mensajes 155 95 17 45. A los que quieran mandar su historia, estaría bueno que lo hagan a través del Face. Me buscan con mi nombre, Sergio Fierro, y me lo dejan un mensaje, ¿sí? Para que podamos compartir más historias en la Noche de Terror, en este ciclo 2017, año número 18 del programa, ¿eh? Así que bueno, espero sus historias, su colaboración. Agradezco, por supuesto, a toda la gente que nos acompaña y que manda sus mensajes, que nos apoya. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué tienes? Tengo miedo, mamá. ¿Pero a qué le tienes miedo, hija? Eso que escuchas son solo truenos provocados por la tormenta. No, mamá, no es eso. ¿Puedo dormir contigo? Ay, pero mi amor, ya tienes casi 10 años. Ya debes estar acostumbrada a dormir sola. Además, eso ya lo hablamos, Claudia. Pero, mamá... Pero nada, hija. Anda, a dormir, que aquí no pasa nada. Mejor reza un Padre Nuestro y dormirás más tranquila, ya verás. Está bien, mamá. Pero, ¿puedes dejar un poco abierta la puerta para que entre algo de luz? Está bien, mi cielo. Pero por favor, a dormir, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, mamita. Esta historia se desarrolla dentro de una noche lluviosa, en un departamento sencillo, como tantos que hay al sur de la ciudad. Claudia, desconsolada y atemorizada, trataba de conciliar el sueño en medio de aquella estruendosa abundancia de relámpagos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y ahora qué pasó, Claudia? Es que tengo miedo, mamita. Ellos quieren salir. Están esperando a que la tormenta termine. ¿Ellos? ¿Pero quiénes son ellos, hija? ¡Los muertos! Los muertos que viven en el ropero. Ay, pero cariño, ya habíamos hablado de ese tema, Claudia. ¡Eso no existe! Tienes meses que me dices que hay gente muerta en tu ropero, hija. Ay, mira, mi amor. Ven, mira. Aquí no hay nada, ¿ves? Solo tu ropa y algunos juguetes, Claudia. Está bien, hija. Trae tu almohada. Vente a dormir conmigo, anda. Pero mañana, cuando regreses de la escuela, hablamos del tema, ¿quieres? Sí, mamita. Te juro que ahí están. Yo los vi. Ya, mi cielo, ya, tranquila. Vamos a dormir, ¿sale? ¡Oh! Nada, mamá. Bueno, esta historia pertenece a Lucía. Siempre la gente nos pide historia del cementerio y aunque esta es una historia corta, queríamos compartirla con ustedes. Ella cuenta que en el año 86 exactamente se cumplían los 15 años del fallecimiento de una de sus primitas. Había fallecido apenas nació, pero fue una muerte que la familia no pudo superar, especialmente sus tíos. Ella era la primera de las nietas y recuerda que para aquella fecha toda la familia decidió ir a visitarla en el cementerio, ¿no? En el cementerio del oeste. Ella se sentía mal con esta situación, la ponía triste y decidió no ir en esa oportunidad. Fueron sus padres, fueron sus familiares y ella fue al otro día, exactamente un día sábado a la tarde, y como lo había hecho ya en otras oportunidades, compró algunas flores y se dirigió hasta el pequeño monumento de la familia, donde además estaban los abuelos, además de esta primita, ¿no? Ella fue, hizo su visita, sus oraciones, se quedó un momento por allí rezando, y
no sabe por qué, pero al momento de volver, cuando ya se iba, le llamaron la atención algunos monumentos, algunas tumbas a las que antes no les había prestado atención. Y mirándolas y caminando por los pasillos del cementerio, no se dio cuenta que se había perdido de la calle central del cementerio. No era nada preocupante, tampoco es demasiado grande como para perderse, pero había entrado por unos pasillos donde ella cuenta que había una tumba que le llamó la atención porque era una tapa en el piso y que tenía como una cadena cruzada, y un poquito más adelante, había una tumba con unas puertas de vidrio redonda, o redondeadas en realidad, y que al pasar por allí, ella vio que tenía velas encendidas allí dentro, como si los familiares tal vez recién se hubiesen ido de la visita. Se dio cuenta que estaba allí, y bueno, quiso volver al camino, a la vereda central del cementerio para irse, y al dar la vuelta en uno de esos pasillos que dice, si ustedes van, se van a dar cuenta que son muy angostos, ella dio la vuelta y se chocó con un hombre que la sorprendió porque estaba de espalda, un hombre alto que dice que tenía puesto algo como esas túnicas que utilizan los monjes, pero de color negra, y estaba un tanto encorvado. Se trataba de un hombre de una edad avanzada. Ella recuerda que lo chocó y se sorprendió, no se asustó, se sorprendió y le pidió disculpas, y cuando se hizo al lado para pasar caminando hacia la vereda, dice que ese trapo cayó al piso como si nunca hubiera habido nadie allí. Ella lo miró sin poder comprender lo que había sucedido, pero muy asustada, y quiso apurar el paso. Me dice que las baldosas del cementerio, el piso en realidad del cementerio son baldosas, y que ella se tropezó y cayó al piso. Y al hacerlo, quedó muy cerca de una tumba donde ella vio allí adentro de ese monumento, sentado aquel hombre sin nada de ropa en su torso. Estaba sentado allí con los ojos sin vida, solamente mirándola, con una expresión o una inexpresión en el rostro que le dio muchísimo miedo. Como pudo, se levantó y salió corriendo en dirección a la salida del cementerio, y cuenta que uno de los cuidadores o uno de los administradores del lugar la vio asustada y le preguntó qué le había pasado. Y ella no quiso responderle, no quiso contarle, le dijo que nada y se fue. Pero sí se lo contó a su familia al llegar a casa. Le dijo que ella no quería ir el día que fueron todos y decidió ir sola para poder rezar un poco. Y les contó lo ocurrido. Pasaron tal vez un mes o un mes y medio hasta que ella volvió al cementerio, pero en esa oportunidad con su padre, su madre y uno de sus hermanos, a los cuales les mostró el lugar, les mostró la tumba donde había sucedido aquello. Había mucha gente en el cementerio en ese momento. Estaba uno de los cuidadores y ella le preguntó, ¿se acuerda que la vez pasada usted me preguntó lo que me había sucedido? Y le contó lo que había pasado. Y le dijo que en esa tumba lo había visto. Y este señor le dijo, sí, hay otras personas que vieron lo mismo, pero esa tumba está abandonada.
Estás en contacto. Estamos toda la noche con vos. Música. Estás en la trasnoche de contacto. 24 horas juntos. 104.5. La música que más te gusta. La música tuya. Contacto. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.